quiero aprovechar a animarte a poder llegar cada domingo con expectativa y cada domingo con intencionalidad de disponer tu corazón para que Dios te hable, para que Dios te ministre y también para darle a Él gloria. Y también para darle a Él adoración. Y para darle también a Él afecto. Para darle también el fruto de tus labios, confesando su nombre. Amén. Si quiero invitarte que todo eso se traduzca en una disposición del corazón. Quiero invitarte a que todo eso se traduzca en, por ejemplo, ser puntuales con el horario de la reunión. Y es más, te digo una cosa más. Si querés, en vez de venir a las 10, vení a las 9 y ya empezá. Hay gente que está orando diciendo: Señor, hoy movete. Señor, hoy queremos estar disponibles y dispuestos. Así que te animo a que puedas venir con expectativa. Y yo sé que a veces podemos tener muchas actividades en la semana, pero es tiempo guardar un lugar en la semana para honrar a Dios juntos, para adorar a Dios juntos. Por eso vení con expectativa, empecemos puntuales. Y es más, del día anterior ya empezá a disponerte. Decís: Señor, voy con expectativa. ¿Qué querés hacer mañana? Estoy dispuesto, estoy atento, estoy preparado, te adoro. Y Señor, mañana vamos a celebrar con la familia espiritual. Así que vení preparado. Amén. Quiero que hoy podamos leer juntos Ezequiel capítulo 37, versos del 1 al 14. Así que si tenés tu Biblia ahí, podés ir buscando Ezequiel capítulo 37. Y mientras tanto, ¿sabes qué? Refuerzo esto que decía Maxi. El festival que va a hacer la Asociación Luis Palau y la Fundación Luis Palau, porque es un tremendo ministerio que recorre el mundo y recorre las naciones anunciando el Evangelio, anunciando las buenas noticias de salvación. Y este evento que se hace en Ross Tower es por ahí para aquellas personas que a lo mejor no irían a un evento al aire libre, pero sí irían a una cena, sí irían a una disertación con este tipo de oradores. Y en realidad la excusa es presentar el Evangelio dentro de tal vez un ámbito diferente, pero la excusa es presentar el Evangelio de salvación. Por eso, más allá de ir nosotros, en realidad, ¿sabes qué? Creo que el punto central de esto es poder invitar a aquellos compañeros de trabajo, a aquellos vecinos, aquellos empresarios que conozcas, que tal vez no irían por ahí a un evento en una plaza, pero sí irían a un evento como este. Por eso, orá para que Dios te muestre quién, cuándo, cómo, porque la palabra que se va a compartir ahí puede ser decisiva en la salvación y en la eternidad de una persona. ¿Se entiende? Yo no sé si llegamos a dimensionar, pero ¿sabes qué? Puede ser decisiva en la eternidad de una persona, dije. Entonces, esta es una gran oportunidad. Amén. Todo el que no tiene que estar necesariamente de aquel lado, yo lo invito a que se pase para acá, porque queremos concentrar. Viste que también Gris decía, ya cerramos el kiosco por un tiempo y nos pasamos para este lado como para que podamos enfocarnos y estar concentrados, que nada te corra la atención de lo que Dios quiere hablarte esta mañana. ¿Cuántos tienen Ezequiel, verso 37? Puedo decir: lo tengo. Amén. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Por cierto, mira lo que dice, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: hueso seco, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven a los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sopla, Espíritu Santo, hizo. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, mira lo que dice el verso 11. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos secos que acabas de ver, ¿sabes quién son? No son los paganos. No son los gentiles. No son los que no conocen a Dios. Es peor de lo que te imaginas. Estos huesos secos son la casa de Israel. Son el pueblo de Dios. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¡Wow! Qué tremendo el verso 11. ¿Sabés que esta semana leí el verso 11 y fue una bisagra para mí? Porque dice que este pueblo de huesos secos, remil muertos, sin esperanza y sin vida y sin ningún potencial. ¿Sabés quiénes eran? No eran los del mundo. Eran el mismo pueblo de Dios. Te pongo un poco en contexto. Este pasaje 37 está en el contexto de otros tantos capítulos del libro de Ezequiel que hablan acerca de la esperanza. Tras Dios haberle hablado a Israel de los juicios que vienen sobre ellos por causa de la desobediencia, este capítulo está enmarcado en un contexto de capítulos que hablan sobre la esperanza, sobre la promesa de Dios de restaurar a su pueblo. Y es una visión de huesos secos convertidos nuevamente en un gran ejército. ¿Cuál es el contexto? El contexto histórico es el exilio de Israel en Babilonia. Israel fue llevado cautivo por causa de la desobediencia. Dios lo dejó liberado al azar de sus propias decisiones y fueron llevados al exilio. Fueron llevados cautivo a otro pueblo y está todo mal para ellos. Entonces están como muertos y dicen, nuestros huesos se secaron. Y ellos dicen, se secó nuestra esperanza, murió nuestra esperanza. Y sin embargo, el tema central de este capítulo es la esperanza. Es la restauración prometida por Dios por medio del Espíritu. Y entonces vos me preguntás, ¿cómo se sentiría Israel en este momento? Lo dice el verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos secos, ¿sabes quién son? Son la casa de Israel. ¿Por qué? Porque aquí ellos dicen, vamos a leer junto el verso 11. Mira lo que dice. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. ¿Y qué más? Dice, y pereció nuestra. Y somos del todo destruidos. ¡Wow! ¿Cómo se sentía Israel? Con huesos que se habían secado.
¿Y esperanza que había? ¿La esperanza de Israel se había perdido? ¿Cuántos de quienes están hoy acá ven situaciones en su vida y no tienen esperanza? Y estás todo el día encerrado en tu celular porque no tenés esperanza para tu matrimonio. O estás escapándote de tu casa todo el día porque no tenés esperanza para tu matrimonio. O ya simplemente dejaste de enviar ese currículum porque no tenés esperanza. O dejaste de capacitarte porque no tenés esperanza, o simplemente no tenés ganas de orar y decir no tengo ganas porque ya no tenés esperanza de que puedas volver a encender tu corazón en el primer amor. No sé cómo está tu situación, pero tal vez alguien acá hoy sienta que hay un área de su vida en la que no tiene más esperanza. ¿Por qué? Porque volver a creer casi que te duele. Porque volver a esperar un resultado distinto te vuelve a poner nervioso de alguna manera y es que no quieres volver a frustrarte. Cuando en Ezequiel 37:11 se dice que nuestros huesos se secaron, la palabra usada ahí es llaves, que se usa para, por ejemplo, para una planta que se marchitó, para una hoja que se marchitó, para un cuerpo que se agotó su fuerza, para una tierra que está seca. ¿Y cuál es la connotación? Esos huesos, mirá lo que te digo para entender, para dimensionar la visión. Porque digo, Dios llevó al profeta hasta un lugar de huesos secos y es para explicarle cuál es la situación. Y yo quiero explicarte cuál es la situación hoy. Los huesos no solo están muertos, están resecos. No queda ni la médula del hueso. No hay vida ni aún latente en ese hueso. La sequedad. ¿Sabe qué está enfatizando? Lo irrevocable del proceso. Es decir, cuando dice nuestros huesos se secaron, ¿sabe qué está diciendo? Nuestra vitalidad se extinguió por completo. Esa palabra se usa en el Salmo 22 donde dice mi vigor se secó como una teja, dice el Salmo 22. ¿Viste cuando dice a veces en mi casa se hace milanesa de soja? No quiero criticar a mi señor porque les gusta, a ellos les gusta, Dios lo bendiga, pero para mí es como una suela. Pero a mis hijos les encanta. Está bien, pero para mí es como una teja, como chupar una teja. Y entonces ella me hace un menú especial porque es una mujer virtuosa, hermano. Gloria a Dios por mi esposa. Pero sabe que la milanesa de soja para mí es como una teja. El Salmo 22 lo dice, mi vigor se secó como una teja. O como una milanesa de soja. Sí. Claro, por lo menos métele una feta de queso. El Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y se secó mi vigor. Isaías 40, verso 7 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa es la palabra. Una vida sin esperanza se vuelve un lugar desierto, un lugar seco, un lugar, mirá lo que te quiero decir, un lugar sin ríos, sin agua, se vuelve un lugar muy particular. La Biblia dice que los demonios cuando salen de una persona, ¿sabes a dónde van? A lugares desiertos, a lugares secos. Por eso una vida sin esperanza se vuelve el ámbito propicio para que Satanás y todos sus demonios vayan a hacer una linda choza ahí. Por eso cuidado, porque una vida sin esperanza se vuelve el lugar perfecto para que el diablo con todos sus demonios quiera ir a habitar. Lucas 11:24 dice que donde un demonio es echado fuera,
Dice que busca lugares desiertos donde habitar. Busca lugares secos. Busca lugares sin ríos del Espíritu. Busca lugares sin agua del Espíritu. Busca lugares secos. Y luego el pueblo de Israel no dice que solamente nuestros huesos se han secado. Dice también nuestra esperanza pereció. La palabra esperanza viene del término hebreo tikwa. Decirle al de al lado, tikwa. Y ahora decirle, qué bien que hablas en hebreo, hermano. Algunos hicieron tikwa, pero eso es más japonés. Todo predicador siempre tiene alguna palabra en hebreo por ahí. Pero, ¿por qué te la menciono? No para adornar este pasaje o hacerme el gran predicador, sino porque Dios me habló a través de esta palabra esta semana. Porque esta palabra significa cuerda. Esta palabra significa cordel. De ahí que surge la idea de que la esperanza te sostiene, te ata, te conecta con tu futuro en Dios. Cuando Israel dice se cortó o pereció nuestra esperanza, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo se cortó la cuerda que me unía a mi futuro en Dios, a mi propósito en Dios. Y hoy no veo para dónde seguir. No tengo esperanza, no tengo una soga que me una a la dirección correcta, al propósito de Dios para mi vida. Como lo vemos que se dice en Job capítulo 14, dice, aún el árbol si fuere cortado todavía tiene esperanza, tiene tikwa. Tiene una cuerda que aún lo une a la vida porque tiene la raíz. Fue cortado, pero todavía tiene una raíz que lo puede hacer volver a crecer. Proverbios 23, 18 dice, ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles un fin y una esperanza. Es decir, Dios está diciendo, la esperanza aún es una cuerda que puede mantenerte unido a mi propósito cuando no entendés nada de lo que está pasando. ¿Escuchaste eso? ¿Sabes qué es la esperanza? La esperanza es como una cuerda que puede sujetarte, que puede atarte aún al propósito de Dios, aún cuando no entendés nada de lo que está pasando. En el Nuevo Testamento la palabra se usa, ya es griega y se usa, por ejemplo, en Hebreos 6, capítulo 6, verso 19, que ¿qué es lo que dice? Pablo dice que la esperanza es un ancla para el alma. Cuando hay tormentas en tu vida, cuando esperabas aún que Dios hiciera las cosas de una X manera y eso no ocurrió como vos lo esperabas, aún así, si hay una esperanza, la esperanza puede ser un ancla que en los momentos de tormentas donde el barco de tu vida se va para todos lados, aún puede estar anclada en la esperanza de saber que para los hijos de Dios todas las cosas ayudarán a bien. Por eso tikwa o elpis, que es la palabra en el Nuevo Testamento, no es solamente optimismo, no es un lazo cualquiera, es un lazo que te une al carácter de Dios, a las promesas de Dios, cuando las cosas no ocurren para nada como lo esperabas. En otras palabras, esta esperanza es la cuerda que Dios extiende desde su futuro hacia tu presente. Aunque parezca que tu presente no tiene solución, aunque parezca en mi mente que el plan de Dios no se está cumpliendo, aunque en el plan que yo tenía en mi mente no se suponía que yo iba a pasar por este casillero. La esperanza es la cuerda que viene desde el futuro que Dios tiene para vos y te une en el presente, aunque no sepas cómo es que Dios lo va a hacer.
Por eso pedí que pusieran los chicos de multimedia esta placa, porque titulé este mensaje Cuerda. Cuerda. En el medio del valle de los huesos secos, Dios tiende una cuerda desde su futuro hasta tu presente para sostenerte, y esa cuerda se llama esperanza. ¿Sabes? La esperanza y la fe no son lo mismo. La fe dijimos que es la certeza de lo que Dios va a hacer. Abraham tuvo fe para creer que Dios le daría un hijo, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué pasó después? Dios le pidió el hijo. Y entonces en un momento el hijo le dice: Padre, tenemos la leña, pero parece que está faltando algo, ¿no? ¿Y sabes qué dijo Abraham? Dios proveerá. Es decir, yo no sé cómo lo va a hacer, pero Él se las tendrá que arreglar. Con vos, hijo mío, tuve la certeza de que Dios me daría un hijo. Pero acá no tengo ninguna certeza, no tengo idea de cómo Dios lo va a hacer. Solo sé que Dios lo va a hacer. Que Dios proveerá de los medios necesarios para el sacrificio. Entonces, eso es esperanza. La esperanza es la confianza que Dios lo hará mejor, aun cuando yo no sepa qué es lo que vendrá. La esperanza resignifica, escucha esto, la esperanza resignifica la situación de pérdida o la situación de confusión que hoy estoy pasando. ¿Sabes cómo? Ligándome a la verdad de que para los hijos de Dios todas las cosas ayudan bien. Entonces yo estoy en este momento no sabiendo lo que vendrá, pero sé que si no es bueno, no es el final por lo menos. Y a lo mejor estás en tu vida en un tiempo de confusión, o a lo mejor hoy estás en tu vida en un momento de no saber, de no tener la certeza de qué es lo que Dios hará. Pero una cosa tenés, la esperanza de que si no es bueno, no es el final. ¿Escuchaste eso? Si la situación que hoy estás pasando no es buena, no es el final. ¿Por qué? Porque sabes que Dios aún tiene un plan. Y Él está lanzando una cuerda desde tu futuro hacia tu presente para que aún tu barco no naufrague. Postdata. Si hay desesperanza en tu vida, yo te advierto que está basada en una mentira. Si hay desesperanza en tu vida, cuidado, porque está basada en una mentira. El diablo es un mentiroso y va a intentar de que pierdas la esperanza para que tus huesos se sequen. ¿Por qué? Porque una vida sin esperanza, una vida que se reseca, es un ámbito propicio para que el diablo y todos sus demonios puedan habitar. Así que hoy quiero decirte que Dios quiere enviar una cuerda desde tu futuro hacia tu presente para anclarte a la esperanza. Decir: Señor, quiero estar anclado en la esperanza. Vamos a leer algunos versículos. Vamos al verso número 1. Mira qué interesante, porque aquí hay un proceso que ocurre en la vida del profeta. Que dice así, verso 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y el profeta dijo: ay, qué hermoso, Señor, gracias por este tour. Estábamos escuchando el testimonio del All Inclusive y todo eso, y vos, Señor, se te ocurre otro tour en este momento. Yo estaba diciendo: amén, lo tomo. Lo tomo para mí. Y resulta que Dios tiene pensado un tour muy diferente. Dice: la mano de Jehová me llevó. Digo, es como un arrebato espiritual. Yo me iba para el All Inclusive y Dios me dice: no, pero tengo algo distinto para vos. Y lo lleva a un valle de huesos secos. Es como un arrebato espiritual, ¿no? En donde Dios hace lo que quiere. También lo dijeron el mismo testimonio. El espíritu de Jehová me llevó, dice. Me llevó en el espíritu. Mirá qué interesante. Digo, el espíritu es como el agente
visionario, es como el transporte a la visión de Dios para mostrarte lo que Dios te quiere mostrar. Y dice que me puso en medio de un valle. Ezequiel, mira, no mira desde lejos. Dios lo lleva al centro del escenario, como muchas veces Dios necesita corrernos toda distracción y llevarnos al centro del escenario de las áreas de nuestra vida que están muertas, que están sin vidas. Y parece que la vida te dio una cachetada, pero no es que la vida te dio una cachetada, es que Dios está tratando de llevarte al centro del problema para que lo mires, para que lo entiendas, para que dejes de evadirlo y para que des lugar a que el Espíritu Santo lo pueda transformar. Dios lo quiere transformar. Pero si vos y yo no tomamos conciencia del problema, nunca podremos ver a Dios obrar. Dice que el lugar estaba lleno de huesos. Aparte es como un plural, ¿no? Un absoluto de una multitud innumerable de gente, de huesos, de muertos. Está hablando de una muerte masiva. Está hablando de que nadie sobrevivió, nadie tiene oportunidad. Y qué interesante que a veces Dios nos lleva a esta situación. ¿Por qué? Porque Él no está evitando la realidad. Dios no nos lleva a poner la cabeza abajo de la tierra como un avestruz. Dios nos está llevando al centro del problema, porque así funciona el Evangelio. Así funciona el Evangelio. Dios te muestra que no es un problemita que necesitas un reboque fino. Dios nos muestra que no es un problemita que necesitas algunos cambios. Vos y yo, hermano, estamos muertos espiritualmente. Sin el Espíritu Santo, vos y yo no tenemos cambio. No tenemos chance. Dice, el problema mayor del que vos imaginás, no necesitas un pequeño retoque. Vos necesitas ser hecho nuevo. Señor, solo necesito estos 150,000 pesitos para pagar la tarjeta. No, Él dice, vos necesitas ser hecho nuevo en tus apetitos. Señor, solo necesito que mi esposa me deje ver el partido. No, vos necesitas que tu matrimonio sea hecho nuevo. El Espíritu Santo te lleva para que vos y yo dimensionemos la realidad del problema, la dimensión del problema. Nos lleva a entender que no somos enfermos leves, estamos muertos sin posibilidad de resurrección, a menos que Él intervenga. Y dice, la mano de Jehová me llevó. Porque si no es la mano de Dios la que te lleva a ese lugar, vos seguís pensando que con un retoque lo solucionás. Si no es la mano de Dios que te lleva a ese lugar para ver lo que está pasando, nunca vas a tener la oportunidad de escuchar lo que Dios quiere hacer sobre esa situación. Por eso la cultura del reino no huye de esos lugares de imposibilidad. De hecho, hay veces que los busca porque es ahí la posibilidad de que Dios intervenga con poder para restaurar, para restituir, para poner vida donde había muerte. Y miren qué interesante también para aquellos que quieren servir al Señor, para aquellos que están trabajando en algún ministerio. El Espíritu del Señor viene como un espíritu profético para darnos como un mapeo espiritual. En esta casa hay gente sirviendo en niñez, en multimedia, en adicciones, en evangelismo, en acción social, en adoración y en muchos ministerios. Pero qué interesante que vos y yo podamos recibir el Espíritu del Señor como un espíritu profético para hacer un mapeo espiritual del lugar a donde Dios me llamó. Porque ese lugar no necesita un retoque, necesita la vida del Espíritu Santo porque está muerto sin esperanza, sino. Es comprender qué tan secos están estos huesos. Están muy secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dice el verso 3. Y yo dije, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes.
Y le dice Señor, primeramente, reverencia. ¿Cuántos de nosotros no tenemos reverencia delante de Dios? Ni respeto, ni le alabamos, ni le adoramos, ni le honramos como corresponde. Pero el profeta dice, Señor. Tú lo sabes. Combina reverencia, pero también una fe humilde, que no presupone un método, que no presupone un tiempo, que simplemente no es optimista ni pesimista, porque podría haber dicho, si era optimista, dice, pero claro, sí, Señor, por supuesto que vivirán. Tampoco fue pesimista ni cínico. Dijo, no, Señor, imposible, están remuerto esto. Porque no hay métodos. Solo tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Y si Él habla, los huesos vivirán. No hay métodos. A veces nos acostumbramos en nuestra vida. Yo ya sé hacer esto. Yo ya sé ministrar en tal o cual área. Yo ya sé hacer esto. Yo ya sé hacer lo otro. Yo ya sé tomar este tipo de decisiones. Pero en realidad lo que el profeta entiende es que no hay métodos. Solamente tiene que ver con oír a Dios. Con escuchar su voz. Un día le pregunté a un empresario, che, ¿cómo hiciste para que tus empresas crezcan? Y me dijo, no tengo un método. Solamente aprendí a escuchar la voz de Dios. ¡Wow! Dije yo. Oro para que en esta iglesia nunca tengamos un método, pero siempre tengamos la capacidad de oír la voz de Dios. ¿Cuántos están pasando por situaciones que no imaginaron, que no planearon pasar? Por situaciones que se postergan más de la cuenta, por tiempos que no son los que imaginabas. ¿Cuántos dicen, esto no es en nada como lo planifiqué? Dios te dice hoy, mira esa situación. Mira esa situación y te dice, ¿qué opinas? ¿Estos huesos vivirán? Y Dios dice, y yo siento que Dios está invitándonos a decir, Señor, tú lo sabes. ¿Cuál es tu estrategia en esta mañana sobre esta situación dada? Y el verso 4 dijo, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oí la palabra de Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Profetiza sobre estos huesos. Mirá, imagínate esta situación. Acá, volvemos a la placa que tenía. Mi esposa me dijo, che, esas calaveras son muy fuertes. Sí, son muy fuertes, pero el pasaje es así, huesos secos. Y a lo mejor vos estás viendo en tu vida cosas que están remuertas. Y no hay esperanza, pero Dios le dice al profeta, profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oí la palabra de Jehová. Porque ya escucharon tu voz. Ya escucharon la voz del vecino, la del abogado, la del médico, todas esas voces y los huesos ya la escucharon. Pero ahora es tiempo de decirle a esos huesos secos, ahora escuchen la voz de Jehová. Porque ya hemos hablado todo y a ninguno de estos huesos le hicieron caso. De hecho, se siguieron muriendo y están más muertos que nunca. Pero dice la palabra, esta mañana, hueso seco, escuchen la voz de Jehová. Mirá lo que dice, profetiza, proclama en el nombre del Señor. Es decir, no es una predicción. Es una proclamación que crea una realidad como en Génesis 1. Y cuando dice profetiza sobre estos huesos, no es solo sobre estos huesos, sino que la palabra original dice también contra. Y cuando dice contra, está diciendo contra la imposibilidad. Profetiza sobre estos huesos secos, pero también profetiza sobre la muerte. Profetiza contra la muerte, profetiza contra la imposibilidad, profetiza contra la degradación, profetiza contra lo que no tiene vida. ¿Para qué? Para que la vida de Dios pueda invadir esta realidad. Y dice, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. ¿Te acordás del domingo pasado? Que hablamos de que Jesús decía, oíd la palabra del sembrador. Fíjate que el profeta empieza diciendo, huesos secos, escuchen la voz de Dios. Por eso
Vos sabés que acá yo quiero poner foco. Muchas áreas de nuestra vida están sin vida porque no estamos oyendo la voz de Dios para ese área. No estamos escuchando lo que Dios está hablando. Estamos escuchando lo que queremos escuchar. Pero no estamos escuchando lo que Dios está hablando. Por eso hoy el Espíritu vuelve a decir: escucha, oíd palabra de Jehová. Ahora hay una diferencia. La semana pasada Jesús le decía oíd a una multitud que venía. Pero en este caso el profeta está diciéndole oíd a otros destinatarios un poco distintos. En este caso los destinatarios están muertos. Están muertos. Ahora quiero decirte algo. Aunque los destinatarios estén muertos, cuando Dios hable hasta los muertos van a escuchar. Escuchá. Aunque los destinatarios de la palabra estén muertos, aunque estén muertos, cuando Dios hable van a escuchar. Hay gente que está orando, clamando y ayunando por un cónyuge que no conoce a Dios. Hay gente que está orando, clamando y ayunando por un hijo, por un padre, por un hermano, por un amigo que no conoce a Dios. ¿Te digo algo? Aunque el destinatario de esta palabra esté muerto, déjame decirte que cuando Dios hable, hasta el muerto va a escuchar. Hay gente que está orando, clamando, ayunando por un negocio que ya está fundido, que no tiene chance de resucitar. Pero quiero decirte que cuando Dios hable, aunque esté muerto, ese negocio va a escuchar. Hay situaciones en tu vida que parecen no tener solución y están muertas. Pero déjame decirte que esa situación, cuando escuche la palabra del Señor, aunque esté muerta, va a escuchar. Aunque esté muerta, va a escuchar. Hay gente que tiene esta carga evangelística y está predicando la palabra de Dios y dice, pero ¿cómo esta persona no lo entiende? Bueno, te digo algo, hermano, hermana. Todo predicador necesita saber esto. De que los predicadores hablamos no a gente que necesita ser arreglada, le hablamos a muertos espirituales. Los que predicamos la palabra le hablamos a muertos espirituales, pero con la confianza de que la semilla de vida de la palabra de Dios, incorruptible, poderosa, que da vida a los muertos, puede ahora tocar el espíritu de esa persona y traer la vida nuevamente. Así que a veces decís, no, pero este no me va a escuchar. No, pero este no me va a entender. Bueno, ¿sabe qué? Está bien que lo veas así porque esa persona está muerta espiritualmente. Pero ¿sabes qué? También es tiempo de entender que la palabra de Dios tiene poder. Y el poder está en la palabra. El poder no está en el que habla. El poder está en la palabra que anuncia. No sé si lo estás captando. Te dije que el poder está en la palabra que anuncia. Como esta mañana, si podés tomarlo por fe, la palabra que Dios está hablando tiene poder para traer vida. Y cuando Dios te dice profetiza, es porque quiere hacerte colaborador, co-creador con lo que el cielo va a hacer. El reino se manifiesta cuando la iglesia sale a la calle y anuncia la palabra de Dios. Y anuncia lo que el cielo está hablando. Y dice que aunque el entorno lo contradiga, aunque el entorno esté muerto, la palabra de Dios tiene poder para traer vida y vida en abundancia. Oro para que como iglesia aprendamos a hacer oraciones proféticas. No expresiones de buenos deseos, sino oraciones proféticas basados en las promesas de Dios para hablar vida sobre nuestra familia, vida sobre nuestras ciudades, vida sobre nuestros cuerpos enfermos, vida sobre nuestros hábitos enfermizos, vida sobre nuestras economías quebradas, vida de Dios sobre ciudades incrédulas, porque cuando la palabra de Dios se anuncia y el Espíritu Santo trae vida, las multitudes van a correr detrás de Jesús. Van a correr a los pies de Jesús. ¿Alguien va a decir amén a eso? Dije que cuando el pueblo de Dios anuncia la palabra, que tiene vida en sí misma, las multitudes van a correr a los pies de Jesús.
¿Sabes que Calvino decía, los huesos no tienen oído, pero Dios crea oídos? Así que hoy te digo, no des por perdido a ese cónyuge. No des por perdido a ese vecino. No des por perdido aunque lo veas como un hueso seco. ¿Por qué? Porque el cambio de muerte a vida no ocurre solo. Ocurre cuando viene la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que anunciemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Deja de pelear en tu fuerza y empezá a orar con la palabra. Deja de pelear con tu fuerza y empezá a anunciar esa palabra. Así, pero escúchame, mi esposo es un violento. Empezá a predicarle la palabra. Pero se pone peor, pero quédate tranquilo que por más que se manifieste, la palabra de Dios está haciendo su efecto. Pero mi esposa no podrá ir a la iglesia. Hablarle la palabra. Porque la palabra tiene vida en sí misma. No es una lucha de argumentos humanos. Es una cuestión de vida que la palabra de Dios trae. ¿Sabes? Yo no sé cuántos tienen la costumbre de anunciar el evangelio a la gente que conoce. Pero ¿sabes qué? A veces estamos queriendo dibujar el evangelio. A veces estamos queriendo disfrazar la palabra. ¿Por qué? Porque queremos que sea más vendible. Che, no está bueno hablar esto de que tiene que la persona venir a morir. Pero es que justamente es el único evangelio. No hay otro. Y la realidad es que Dios no te va a hacer una versión a medida. Ay, me quiero uno a medida, en donde no conlleve muerte. No está bueno eso lo de la muerte. Dios no va a hacer un evangelio a medida. El evangelio es que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para morir en nuestro lugar, porque nosotros merecíamos estar en ese lugar. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cuántos esta semana se atreven a este desafío? Anunciar el evangelio tal cual es. Decirle a la gente, vos y yo estábamos muertos en nuestro delito y pecado, si no fuera porque Cristo murió en la cruz. Si no fuera porque tanto Dios nos amó. Si no fuera porque tanto Dios nos amó que envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te va a pasar? Te vas a sorprender. La gente se te va a quebrantar. La gente se va a convertir y vos decís, escuchame, le tiré toda pálida. Pero en realidad el evangelio es buena noticia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se puso en nuestro lugar para que todo el que cree en Él no muera como merecía, sino que tenga vida y vida en abundancia. Ese es el evangelio. Si no lo dibujamos, te aseguro que va a dar mucho más efecto. Génesis 1 dice que dijo Dios y fue hecho. Juan 11 cuenta la historia de Lázaro. Jesús le dijo, ¡Lázaro! Sal fuera. ¿Qué poder hay en la declaración de la palabra de Dios, no es cierto? Cuando Dios está hablando sobre una situación, como escuchábamos el testimonio de Misa hace un ratito, ¿no? Dios cumple el deseo. Dios me dio una palabra que Él cumpliría el deseo de mi corazón. Y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Y ¿sabes qué? Sigo declarando una palabra que Él cumplirá ese deseo de mi corazón. Y digo amén y lo tomo y lo creo y lo empiezo a soltar en el plano espiritual. No porque Dios salga a correr a hacer lo que nosotros decimos, sino porque las circunstancias se tienen que doblegar para lo que Dios está diciendo. Y también a veces necesitamos hablarlo porque la fe viene por el oír. A veces nosotros somos un instrumento para oír lo que Dios está hablando. Nuestra boca se convierte y nosotros mismos escuchamos. Cuando yo hablo la palabra de Dios en voz audible, yo mismo la escucho. Y la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Entonces es un ejercicio espiritual que necesitamos. Y le tenemos que decir a la circunstancia, así ha dicho el Señor a estos huesos. Así ha dicho el Señor a esta circunstancia. Así ha dicho el Señor a esta persona. Hoy hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Así ha dicho. ¿Quién dijo? ¿Yo? No. ¿Quién dijo? Fulano, Mengano, TN, el ministro de Economía. ¿Quién dijo? No. El Señor lo dijo. A veces en casa pasa esto que viene Pri y me dice... Decirle que se bañen a los chicos. No, te reivindico. Entonces yo le digo, vos usa esta fórmula, vos decirle que digo yo que se bañen. Entonces ella va y dice, papá dice que se bañen. Y ahí se apaga la play. Y si humanamente ocurre esto, ¿vos te imaginás cuando vos vas a los huesos secos y le decís, perdón, no quiero interrumpir, pero dice el Señor tal cosa?
Cuando están todos los huesos secos ahí, y vos decís, dice el Señor tal cosa, hasta los huesos tiemblan. A veces no estamos entendiendo que no es por nuestra palabra. A veces no estamos entendiendo que lo que necesitamos es escuchar. Por eso dijo así, el centurión dijo, no hace falta ni que venga a mi casa, Señor. Basta una palabra tuya y mi siervo sanará. O sea, entiendo cómo funciona la autoridad. Señor, si vos me das una palabra, mirá, pueden estar los huesos resecos, pueden estar los huesos remuertos, pero si el Señor te da una palabra, ¿sabés lo que va a pasar? Que los huesos van a vivir, hermano. Basta una palabra. Por eso cuando venimos acá, a veces lo que venimos a escuchar lo que Dios está hablando, a sintonizar con lo que... Pero en nuestra vida de oración necesitamos ir a esa vida devocional para escuchar lo que Dios está hablando. Porque esa promesa luego es un arma de guerra. No sé si lo están entendiendo, pero luego las promesas son armas de guerra. Contra todo, por más que se te venga un ejército de demonios encima, cuando hay una palabra, dice, basta, di una palabra. Y mi siervo sanará. Así ha dicho Jehová. Es una fórmula de autoridad esta, ¿escuchá? Aprendete, esta es una fórmula. Así ha dicho Jehová. Cuando viene la guerra en contra de tu vida, ahí tenés que ir a tu backup espiritual y decir, a ver, para. ¿Qué me habló Dios sobre esta situación? Ah, tal cosa. Situación. Así ha dicho Jehová. No es que lo digo yo. Lo dice el Señor. Y dice que sopló viento, sopló aliento, sopló espíritu de vida. La palabra es ruah, que es viento, aliento de vida. Y dice, así ha dicho Jehová. Voy a soplar de mi espíritu, voy a poner espíritu, voy a soplar viento, voy a soplar el aliento de vida. Y dice, y viviréis. O sea, yo solo te lo anticipo. Mirá el profeta. Dice, mira, el Señor te ha dicho esto, que Él va a soplar aliento de vida, que Él va a poner de su espíritu y te doy una noticia. Después de eso, vas a vivir. Pero vas a vivir. Mira qué certeza tiene el profeta. Por eso acá entra la fe, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando el Espíritu sople, va a haber vida. Y no solo vida. Dice, pondré nervios sobre vosotros y haré subir carne. Y os cubriré de piel y pondré vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Mirá qué interesante, ¿no? Dice nervios, carne, piel. ¿No? Como parece un detalle anatómico tan perfecto, tan completo, tan detallado. Pero ¿sabés por qué? Porque cuando Dios hace la obra, la hace perfecta. Y a esa hora no le va a faltar nada. Vos imaginate esta escena, si Dios uniera los huesos y los huesos quedan sin carne. O imagínate que si Dios hiciera la obra y le pusiera hueso y le pusiera músculo y le faltara piel. Medio... Pero no, le va a poner carne, le va a poner músculo, le va a poner hueso, le va a poner piel y le va a poner vida y le va a poner comprensión de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace la obra en tu vida y en mi vida, la hace completa. Algunos se están conformando con no tirarse platos en la casa. Es como conformarte con que ponga hueso nomás. Algunos se están conformando en su vida a una vez por semana a experimentar la presencia de Dios cada tanto acá en la iglesia, pero es conformarse como que Dios ponga carne nomás. Él quiere que todos los días estés en comunión, digas como Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, todos los días, todo el tiempo. Y dice, y sabréis que yo soy Jehová. Qué interesante. ¿Por qué? Porque el milagro está apuntando a una revelación mayor. El milagro está apuntando a la revelación de quién es Dios mismo. ¿Te acordás lo que le pasó a Pedro en la pesca milagrosa? Le dice, bueno, dice, la verdad pescamos toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó? Que dice que había tantos peces que la red se rompía. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Sacó la atención de los peces, dijo, los peces ya pasan a segundo plano, porque acá es más importante el dador de milagro que el milagro en sí.
Y entonces, ¿sabe qué dijo? Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Porque la gloria estaba más en el que había hecho el milagro que en el milagro en sí. A veces nos quedamos obnubilados por el milagro y nos olvidamos del que hizo el milagro. Pero quiero decirte que Dios va a producir un milagro integral en donde no solo al milagro no le va a faltar nada, sino fundamentalmente donde el milagro te va a conectar con el milagroso. Con aquel que está pensando en una salvación integral, no solo en el espíritu, sino en tu cuerpo. Algunos dicen, yo creo que Dios me puede salvar para que no me vaya al infierno, pero no creo que Dios me ayude a bajar de peso. Fíjate, ¿no? O sea, yo creo que Dios me puede arrebatar del mismo infierno y me puede poner en el rey, pero no creo que Dios me pueda ayudar con este desafío en mi vida. O algunos creen que Dios lo puede ayudar en su espíritu, en su cuerpo, pero no creen que Dios lo puede ayudar en su alma. Y entonces una vez al año entran en depresión y no tienen fe para que Dios los saque de la depresión. O una vez por mes le agarra ansiedad y no creen que Dios puede invadir el alma y salvar el alma y no creen que Dios pueda sacarlo de su ansiedad. Pero quiero decirte que el propósito final no es una pequeña recuperación. El propósito final es una salvación integral y fundamentalmente el conocimiento de Dios cara a cara, tal cual es. El propósito último no es una mera supervivencia, sino es la formación de un ejército, es la formación de una iglesia que vive manifestando la naturaleza de Dios. C.S. Lewis dijo, los milagros son carteles, indicadores hacia otra realidad superior. Y recién te decía que aunque la situación esté muerta, oirá la voz de Dios. Juan 5:25 dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y quiero ya terminar con esto. Con cómo opera esta dinámica espiritual. En donde el Espíritu hace al profeta consciente de la realidad. Pero como dijo hace poco Rami, no para que el profeta describa la realidad, sino para que el profeta pueda profetizarle la realidad. Y lo lleva a ese lugar y el proceso, esta dinámica espiritual, empieza con el profeta mirando la realidad, luego con la palabra de Dios dirigiéndose a la realidad. Con la vida del Espíritu invadiendo la realidad, con la restauración integral mostrando la gloria de Dios. Y el profeta es colaborador en esto. Fíjate, es una gran introducción para que entendamos vos y yo cómo es esta dinámica espiritual, ¿no? Dios puede hacer la obra, pero Él quiere hacerla a través de sus hijos, a través de sus hijas, a través de su iglesia. Por eso hoy es el tiempo para empezar a oír lo que Dios está hablando. Hoy es el tiempo para empezar a buscar la voluntad de Dios. Hoy es el tiempo para proclamar las promesas de Dios. Hoy es el tiempo para clamar por los ríos del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Hoy es el tiempo para empezar a confiar en el Señor, porque si no es bueno, no es el final. Y entonces dice el verso 7, entonces profeticé. El profeta fue obediente. Profeticé como me fue mandado, no de otra manera, como me fue mandado, profeticé. Y hubo un ruido mientras profetizaba. Y no solo un ruido, hubo un temblor. Yo estoy seguro que cuando tomemos nuestro lugar y aprendamos a oír la voz de Dios y aprendamos a caminar en la dirección de lo que Dios está hablando, y empecemos a soltar la palabra de Dios así como se nos ordena y no a nuestra manera,
Vamos a ver un gran sacudir espiritual, un gran ruido. Dios va a hacer ruido en la ciudad. Dios va a sacudir la realidad de la ciudad, la realidad de la casa. Y huesos que estaban separados se van a unir. Y dice, y miré y aquí tendones sobre los huesos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Cuando Dios empiece a acomodar las cosas, aún parece ser que va a tener sentido para vos, pero aún todavía posiblemente no dé fruto, todavía no dé alimento a otros. Pero Dios te va a decir que sigas profetizándole esa situación, porque esa situación aún Dios la está gestando, no solo para que vos digas, che, qué bien, Dios puso hueso. No, Dios está mandándote a profetizar para que haya espíritu en esto. Y Dios quiere levantar un gran ejército. Y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os hago subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar en vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Yo hoy estoy hablando en una iglesia y siento de parte del Señor de hablarle la palabra de Dios a una iglesia que en muchas áreas siente que ha perdido completamente la esperanza, que siente que está confundida, que siente que no está ajena a la realidad del mundo, que siente que ha perdido todo vínculo con el propósito de Dios. Por eso quiero darte 5 consejos que siento que Dios me dio esta mañana. Primeramente, tenemos una esperanza, tenemos una cuerda con la que Dios nos está uniendo hacia nuestro destino y uniendo hacia nuestro propósito, aunque no comprendamos del todo cómo Dios lo quiere hacer. Dios quiere volver a unirnos con nuestro futuro mediante esta cuerda, que es la esperanza. Y tiene 5 características. 1, es una esperanza con motivo. Todos nosotros tenemos una historia con Dios. Y cuando escuchamos los testimonios, lo recordamos. Por eso, esta esperanza tiene motivos. Yo te invito a que puedas identificar minuciosamente áreas de tu vida sin esperanza y renunciemos a la mentira de que Dios no va a obrar ahí. Recordá tus testimonios, tus historias con Dios para reavivar tu esperanza. Y ¿sabes qué? Hasta puedes practicar una alabanza previa a la respuesta. Métete en ambientes de esperanza. Cuando priorizamos estos ambientes de comunión, de fortaleza, cultivamos una cultura de la palabra y del espíritu, reuniones de adoración, de ver a Dios obrando en el otro y decir, Señor, esa lluvia que vos depositaste, derramaste sobre esta persona, derramala también en mi vida. Cuando nos exponemos a la lluvia de un ambiente, de ambientes de esperanza, recibimos también nosotros ríos del Espíritu. Aprendamos a administrar pequeñas respuestas de Dios. Una palabra, un testimonio, algo que me encendió, algo que voy a tomar. Aprendamos a administrar pequeñas respuestas de Dios para anclarnos a la esperanza. Porque esta esperanza tiene motivos. Metámonos en ambientes de esperanza, punto número 2. Punto número 3.
preparémonos para recibir restauración y preparémonos para recibir una doble porción de restitución de Dios, porque esa es la naturaleza de Dios. La esperanza está anclada no en que yo sé lo que va a pasar. La esperanza está anclada en que yo sé quién es Dios, en la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es esta: Él restaura al doble de lo que hemos perdido. Dios dice: la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Has pasado por tiempo de pérdidas? ¿Estás pasando por tiempo de pérdidas? ¿Estás pasando por tiempo de incertidumbre? ¿Estás pasando por tiempo de confusión? Quiero decirte que esta sí es una certeza de que Dios restituye el doble de todo lo que perdiste. Mira qué tremendo. José dijo: lo que mi enemigo quiso para mal, Dios lo tornó para bien. Él fue enviado a Egipto y lo que sus enemigos quisieron para mal, Dios lo tornó para bien. Esto es lo que se llama restauración. Experiencias en tu vida que no puedes darle otra connotación que no sea una negativa. Quiero decirte que esa circunstancia que vino sobre tu vida, Dios la va a usar para tornarla para bien. Pero no solo eso, sino que en la naturaleza de Dios es esta, de que Él restaura al doble todo lo que perdiste. Job 42 dice que Dios le dio el doble cuando Él oró por sus amigos. El doble. Todo lo que perdiste, Dios te dará el doble. ¿Escuchaste eso? De todo lo que perdiste, Dios te dará el doble. Porque esa es la naturaleza de Dios. Y no solo que te dará el doble, sino que la restitución de Dios será tu testimonio intergeneracional. Zacarías 10:7 dice: y los de Efraín serán como valientes, y su corazón se alegrará con vino, y sus hijos lo verán y se alegrarán, y su corazón se gozará en Jehová. Cuando tus hijos y tus nietos y tus bisnietos escuchen el testimonio de cómo Dios te restituyó al doble todo lo que perdiste, se van a gozar. ¡Ja! Es tiempo de iglesia de gozarnos en la esperanza de la doble porción que viene. Y en vez de vivir afligido por lo que perdimos, aprender a anclar nuestro corazón en la esperanza y empezar a gozarnos en todo lo que Dios va a restituir. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Porque hoy Dios te dice: profetiza, hijo de hombre. Profetiza, empezá a hablarle a esas situaciones las promesas de Dios. Empezá a hablarle a esa situación las promesas de Dios. Empezá a clamar por los ríos del Espíritu Santo. Porque dice: profeticé como me fue mandado, y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba. ¿Sabes? Yo siento que esta mañana Dios va a hacer un gran ruido en tu vida por el simple hecho de escuchar lo que Dios está hablando y empezar a proclamarlo sobre tu situación dada, sobre una situación determinada que parece no tener vida. Empezá a decir: Señor, quiero oír tu voz para proclamarla, y que haya un gran rompimiento en mi vida, y que haya un gran despertar en mi vida, y que haya un gran sacudón en mi vida. Cerrar tus ojos y decirle: Señor, quiero profetizar tu palabra y tus promesas sobre toda situación de robo, de muerte, de destrucción. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahora llename, 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 y usa esta situación de confusión, de robo, de pérdida, de angustia y de desesperanza, en el nombre de Jesús, regando con tu Espíritu Santo mi vida.
y aquel lugar donde había muerte, incredulidad y desesperanza se convierta en la plataforma en donde la gloria de Dios se pueda manifestar. Señor, en el nombre de Jesús, vos sos el que torna todo para mi bien. Vos sos el que torna muerte en vida. Vos sos el que torna robo en adquisición. Vos sos el que torna, Señor, desesperanza en esperanza. Vos sos el que torna toda situación, pero aún sos aquel que da una doble porción de lo que he perdido. Por eso, Espíritu Santo, ahora empezá a derramar tus ríos de vida sobre mí. Empezá ahora a derramar tu río de vida sobre mí. Espíritu Santo, ministra vida, vida, vida sobre mí, vida sobre mi casa, vida sobre mi alma, vida sobre mi alma, vida sobre mi cuerpo, vida sobre mi espíritu, vida sobre mi mente, vida sobre mi matrimonio, vida sobre mi profesión, vida sobre mi familia, vida sobre mi emprendimiento, vida en el nombre de Jesús, ríos de vida sobre mi salud. Hoy hablo tu palabra, Dios, hablo tu palabra. Aún en esta situación declaro vida de tu espíritu, vida de tu espíritu, porque tu espíritu torna, Señor, cualquier situación y me da una doble porción. Padre, hoy voy a anclar mi vida en la esperanza de saber que si no es bueno, no es el final. Voy a anclar mi vida en la esperanza de saber que para los hijos de Dios todas las cosas ayudan a bien. Hoy dispongo mi corazón en esperanza. Siento que hay gente con una situación familiar de mucha angustia. Veo a alguien en una situación de abandono, en donde el Espíritu Santo hoy te quiere ministrar. Yo no sé si tiene que ver con un abandono paterno. Si te has sentido solo, sola, no dejemos de ministrar. Porque yo siento que hoy Dios está tocando puntualmente corazones de gente que necesita la administración del Espíritu Santo. Gente que ha pasado situaciones de violencia, de abuso. Gente que ha pasado situaciones de temor, de desesperanza. Veo gente que el Espíritu Santo quiere ministrar, que cada tanto tienen situaciones de ansiedad, de temor. Pero Dios me dice que esta mañana Dios está ministrando los corazones de gente que vivió gran violencia en su casa. Y que hoy, siendo grande, todavía vienen recuerdos de temor, vienen recuerdos de gritos, vienen recuerdos de abandono, vienen recuerdos de violencia, vienen recuerdos de abuso. Pero el Espíritu Santo quiere ministrarte. Dios, ahora toca la vida de mis hermanos, toca la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo quiere traer vida. Y siento que Dios está restaurando la santidad de algunos. Porque parece ser que tu vara había bajado y bajado y bajado y bajado hasta que estabas peor que cuando estabas en el mundo. Pero Dios está restituyendo hambre por su presencia, por su palabra. Y su Espíritu Santo está ministrándote esta mañana y está restaurándote. Decirle: Espíritu Santo, ministrame esta mañana. Derrama de tus ríos. Restaura todo en mi vida. Gloria de Dios se manifiesta en mí. Donde había oscuridad, donde había muerte, Dios, ahora en el nombre de Jesús, ministranos. Ahora, Dios, ministranos. Siento que Dios está tocando a gente cuya vida espiritual se secó por la exposición a la religiosidad, por la exposición a la hipocresía.
por la exposición a una religión sin vida del Espíritu. Dios hoy está restaurando a esa gente, volviendo a regar de los ríos de Espíritu con algo genuino de Dios, con algo fresco de Dios, con algo real por primera vez en tu vida. Veo al Espíritu Santo ser derramado sobre algunos de ustedes como un amor cristalino, líquido, que limpia todo y trae frescura a tu alma. Veo como un río cristalino, brillante, como son ríos del Espíritu ministrándote, ministrando ahora tu vida. Pero vos decís, Espíritu Santo, de eso quiero más. De eso, Espíritu Santo, quiero más. Quiero por primera vez en mi vida algo genuino, algo real, algo que traiga verdadero refrigerio a mi alma. Nada en este mundo puede saciar lo que solamente Espíritu Santo vos podés saciar. Por eso hoy, Espíritu Santo, sacia mi ser. Sacia mi ser. Llename, Espíritu Santo, como nada lo ha podido hacer. He probado tantas cosas y todo es más de lo mismo. Que veo a alguien como haciendo scrolling en el celular y diciendo: nada me sacia, nada me sacia, y se me pasan las horas y nada me sacia. ¿Sabes? Hoy hay ríos del Espíritu Santo que quieren llenarte, que quieren saciar por primera vez tu alma, por primera vez tu corazón. ¿Y sabes qué te va a pasar? Que te vas a encender y te vas a volver loco, apasionar por la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios vas a encontrar lo que en el mundo no pudiste encontrar. Río del Espíritu ahora en el nombre de Jesús. Iglesia, empezá a clamar por los ríos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, empezá a regar nuestras vidas.